Hoy día vamos a ver entonces en esta primera carta a los Corintios, vamos a continuar viendo el capítulo 3. Ha sido extenso este capítulo 3, ¿cierto? Hemos podido quizás extraer varios sermones y no vamos a concluir hoy día tampoco, porque hoy día solamente vamos a examinar o vamos a poder ver dos versículos, versículos 16 y 17. Por tanto, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, tome asiento. El título del sermón de hoy día fue muy original, ¿cierto? El templo de Dios. La verdad es que no resiste mayor análisis, porque sin duda es claro que el centro de estos versículos es justamente esto, el templo de Dios. Ahora bien, nosotros la semana pasada, viendo los versículos precedentes, ¿cierto? Los versículos que estaban anteriores a esto, en este mismo capítulo 3, la semana pasada estuvimos hablando, ¿cierto? Estuvimos examinando donde el apóstol Pablo hace referencia a cómo nosotros, cada uno de nosotros, sobreedifica, o sea, edifica sobre un fundamento, el cual era Cristo. Y que por tanto, ¿cierto? La semana pasada conversamos que el apóstol había hecho una especie de llamado a que nosotros pudiéramos edificar, ¿cierto? Con piedras preciosas, oro. ¿Por qué? Para ser lo más fiel posible al valor del fundamento, el cual era Cristo. Y entonces concluimos la semana pasada que cada uno de nosotros debería esforzarse, ¿cierto?, en construir o sobreedificar con piedras preciosas, ¿cierto?, con lo mejor que tengamos o de la mejor manera posible para ser fiel al fundamento que es Cristo. Ahora bien, antes de quizás ir al texto, quiero que podamos tener en cuenta el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando o está escribiendo ya los primeros tres capítulos de esta primera carta a los Corintios. Nosotros sabemos que todas las exhortaciones, que son unos carnales, que se portan mal, que no entienden el daño que le hacen a la iglesia, y un montón de cosas que él está diciendo, está envuelta en un razonamiento en general, o en un anhelo del apóstol Pablo, y es un llamado a la iglesia para que esté unida, ¿cierto? Para que se una en amor, en doctrina, para que crezca, para que sea una iglesia saludable. Este es el centro de los primeros tres capítulos de la primera carta a los Corintios, que es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Y es por eso, hermanos, que no quiero que separemos o no quiero que nos despojemos del contexto general para poder ir a ver este contexto en particular de estos dos versículos, ¿ya? Así que dicho eso, vamos a irnos al texto. Dice así el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sin duda es evidente, hermanos, que lo primero que encontramos aquí es una pregunta. Es obvia, ¿cierto? Pero es una pregunta hecha en negativo. Le está preguntando el apóstol Pablo, ¿ustedes no saben? Cuando nosotros vemos las palabras del apóstol y en general lo que está haciendo, podemos inferir claramente que esto es una amonestación a los corintios. Es como si le escribiera a los hermanos de la iglesia de Santiago y le dijeran, iglesia de Santiago, ¿acaso ustedes no saben? ¿Cierto? Es importante que el apóstol Pablo haga esta amonestación porque lo que hay detrás de esto es realmente grave. Él está preguntando, ¿acaso ustedes no saben algo? Ese algo, que ya lo vamos a ver, ese algo que la iglesia de los Corintios quizás no sabía, o que había olvidado, o que la verdad que no entendía, iba a traer consecuencias en los actos que cada uno pudiera hacer o desarrollar, e iba a traer consecuencias en la iglesia. En otras palabras, y quizá a modo aplicativo a nosotros, muchas veces nosotros no sabemos ciertas cosas
que nos hacen actuar de una manera y esa manera y ese acto en sí puede o va a traer consecuencias sobre la iglesia. Muchas veces por ignorar cosas, nosotros herimos a la iglesia. Muchas veces nosotros por ignorantes conspiramos sin querer contra la iglesia. Muchas veces nosotros por no saber le hacemos daño a la iglesia de Cristo. Y esto es algo que sucede sin lugar a dudas siempre. Los corintios no eran la excepción y el apóstol Pablo le está diciendo, ¿acaso ustedes no saben? ¿Y por qué le está haciendo esta amonestación? Porque sabemos que la iglesia de Corintios, como ya lo habíamos visto, era muy carnal, ¿no? Se separaban, peleaban, tenían discusiones vanas, eran totalmente egocéntricos, eran egoístas y por tanto todo lo que ellos hacían, lo hacían porque no tenían conocimiento de ciertas cosas. Ya el apóstol Pablo ha empezado a hablar del fundamento, ¿cierto?, de la doctrina de Cristo, pero aquí nosotros vemos que está apuntando a un entendimiento en particular. ¿Y cuál es? Y es lo que nosotros hoy día estamos viendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que ustedes no saben? La respuesta es esto, que la iglesia es el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en la iglesia. Esta verdad que los corintios quizás habían olvidado o que no entendían, ¿cierto?, los llevaba a hacer cosas de manera imprudente. ¿Qué significa o qué es hacer algo imprudente? Hacer algo imprudente básicamente es hacer algo sin meditar y sin conocer las consecuencias de mis actos. ¿Cierto? Si yo voy corriendo de aquí, bueno, hay una persona al frente y voy corriendo hacia ella, sin mirar hacia ningún lado, es una acción imprudente, ¿no? Porque puede venir un auto, me puede atropellar, puede venir un auto, me hace el quite y termina él chocando. Es una acción imprudente. ¿Por qué? Como los niños llegan y cruzan. Son imprudentes. Bueno, en este sentido, muchas veces los cristianos también somos imprudentes. Y los corintios particularmente eran muy imprudentes. ¿Por qué? Porque hacían una serie de cosas como separarse, pelear, dividirse, que era un daño a la iglesia de Cristo. Esto tiene unas aplicaciones, muchas, varias. Porque nosotros podemos ser imprudentes en muchos aspectos. Desde cómo reaccionamos, desde las cosas que decimos, de las cosas que opinamos, ¿cierto?, de la forma en que actuamos, una serie de cosas que pueden traer, hermanos, consecuencias y pueden herir a la iglesia de Cristo. Y aquí lo importante, hermanos, es no perder de fondo lo que efectivamente el apóstol Pablo está haciendo. Decir que la iglesia es el templo de Dios. Hermanos, sin lugar a dudas, este entendimiento a lo que apunta el apóstol Pablo de decir la iglesia es el templo de Dios y en la iglesia mora el Espíritu Santo, es como decirle a los corintios, tengan cuidado con qué se están metiendo. Tengan cuidado de lo que piensan o hacen, porque puede que estén atentando contra Dios mismo. Si ellos tienen en consideración el hecho de que la iglesia es el templo de Dios, que ahí mora el Espíritu Santo de Dios, o sea, mora Dios en la iglesia, yo me voy a relacionar con la iglesia de manera mucho más responsable, ¿no? Eso debería ser algo que los corintios deberían entender a través de estos textos. Ellos debían entender que, bueno, decirle algo a mi hermano o pelearme o derechamente dividir la iglesia no es algo tan serio, es algo complicado porque lo que estoy haciendo básicamente es ir a atacar el templo de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ojo, hermanos, porque la iglesia de Cristo es la morada de Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Y no sea por ignorantes, ¿cierto?, de estar haciendo cosas que vayan en contra de la iglesia de Dios. Esta es una advertencia del apóstol Pablo y tenemos que tomarla en cuenta. Ahora bien, si pensamos y meditamos en que la iglesia es templo de Dios, nosotros hemos escuchado esto, ¿cierto?, muchas veces cuando hablamos de la mayordomía del cuerpo. ¿Por qué? Porque se mira de una perspectiva personal. Decir
nosotros somos templo de Dios, podría ser tomado de dos maneras, ¿cierto? De una manera individual y de una manera general. Podría decir, somos templo de Dios, y yo digo, personalmente yo soy templo de Dios. Y sin lugar a dudas, lo es. Sin lugar a dudas, nuestro cuerpo es el templo de Dios, a modo individual, personal. Cada uno de nosotros es templo de Dios. Y está muy bien quizás aplicar esto hablando de mayordomía, porque el cuerpo, ¿cierto? Nuestro templo, nuestro cuerpo físico, podríamos decir, hay que cuidarlo. Nosotros no podemos ser descuidados. Porque sin duda, si pensamos en que hay que cuidar la iglesia de Cristo, a modo general, el templo de Dios, también debemos cuidar el templo de Cristo en lo personal. Y por eso debemos cuidarnos en lo que comemos, en cómo nos ejercitamos, ¿cierto? En qué le metemos al cuerpo, o sea, hablando de sustancias ilícitas y cosas así. Tenemos que meditar esto. Ahora, claramente, hoy día en la tarde tenemos estudio de mayordomía, así que no vamos a hablar de esto ahora. Pero sí es importante hacer esta aclaración. Se puede utilizar, o se puede entender, o se puede tomar de manera práctica y que sea, digamos, beneficioso entender que el templo, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pero aquí particularmente, en este texto, el apóstol Pablo está hablando de forma general. Está diciendo, la iglesia de Dios es el templo de Dios. Quizás para hacerlo más pequeño, podríamos pensar en la iglesia local. Porque sin duda también esto podríamos aplicarlo a la iglesia universal. La iglesia universal de Dios, la iglesia compuesta por todos los creyentes en todo el mundo, es el templo de Dios. Es una realidad. Pero aquí particularmente está hablando de la iglesia local de los corintios. Él está haciendo una amonestación particular a los corintios, que obviamente también esto nos toca a nosotros. ¿Para qué? Para que la apliquemos en esta iglesia. Y lo ideal es que estos textos sean leídos en todas las iglesias de Cristo, para que todas las iglesias de Cristo mediten, ¿cierto?, en esta amonestación del apóstol Pablo. ¿Cierto? Ahora bien, pensando en la iglesia, en lo que nosotros vemos, que es lo que tenemos acá, que podemos abrazar y con los cuales nos podemos relacionar, hermanos, tenemos que meditar en que esta iglesia es el templo de Dios. Y no estamos hablando de las paredes, ¿cierto? Ni este lugar que nos acoge. Estamos hablando de los hermanos, cada uno de nosotros. Nosotros vamos de aquí, nos vamos a ir todos a predicar a las ferias, ¿cierto? Y allá también somos el templo de Dios. Aunque no estemos acá, aunque no estemos pisando este suelo. Porque este es templo solo. El templo de Dios es la iglesia de Cristo. ¿Cierto? Mirándolo escatológicamente, ¿cierto? Cuando el texto dice que Satanás se sentará sobre el templo de Dios. El templo de Dios. La iglesia de Cristo. Ahora bien, sin entrar en eso, el apóstol Pablo dice que también espiritualmente nosotros somos, entonces, el Espíritu Santo habita en nosotros. Sabemos que de manera personal, pero también de manera general. Nosotros, en cada uno de nosotros, ¿cierto?, habita el Espíritu Santo. Efesios, capítulo 4, versículo 30 al 32, el apóstol Pablo escribe: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ustedes se fijan, hermanos, hay una forma, o quizás hay cosas que contristan al Espíritu. Y si nosotros pensamos en lo que dice aquí el mismo apóstol Pablo en Efesios, amargura, enojo, ira, gritería, contienda, maledicencia, vemos que son pecados. Hay una forma de contristar al Espíritu Santo, y es pecando. Pero por otro lado, ¿cierto?, hay formas de no contristar al Espíritu, sino que de alguna manera desarrollar los frutos que el Espíritu promueve, procura en nosotros, que son el perdón, la misericordia, el amor. ¿Qué será lo que entonces Dios quiere para la iglesia, para su templo?
que entre nosotros andemos, ¿cierto?, con iras, con griteríos, con amarguras, con maledicencias? ¿O querrá el Señor para la iglesia amor, misericordia, perdón? De todas maneras, es claro. ¿Qué hacían los corintios? Los corintios peleaban, tenían griterías, maledicencias, ¿cierto?, egoísmos. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere también para la iglesia de Corinto? Amor, perdón, misericordia, comunión, ¿cierto? Primera Corintios, más adelante, el mismo apóstol va a decir en su capítulo 6, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estas palabras, hermanos, realmente nos muestran o de fondo nos quieren manifestar la importancia de la comunión. ¿Con qué nos unimos? ¿Con qué nos relacionamos? Si nosotros entendemos que la iglesia es santa, bueno, ¿con quién entonces nos vamos a relacionar? ¿Estamos dispuestos nosotros a relacionarnos y de alguna manera encajarnos al mundo? No debería ser, ¿cierto? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, ¿cierto? No os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del mundo, el camino del mundo no es el camino nuestro. Y nosotros, por tanto, no podemos seguir el camino del mundo. Como iglesia, debemos mantenernos separados, porque somos especiales. Porque nosotros no tenemos comunión con el mundo, sino que tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, ¿con quién deberíamos nosotros relacionarnos, tener comunión? Con aquellos en los cuales mora el Espíritu Santo de Dios también. Debemos procurar esto. ¿Significa que no me puedo juntar ni con mi mamá ni con mi papá? No, hermanos, no estamos diciendo eso, bajo ningún punto de vista. Lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos seguir la corriente del mundo, ni los pensamientos del mundo, ni seguir, ¿cierto?, en nuestro corazón anhelos que el mundo vende. Si nosotros nos juntamos con nuestros padres y con nuestros amigos, tenemos que tratar de inferir en ellos con el Evangelio, de alguna manera de predicarles y de, vamos a llamarlo, vamos a utilizar esta palabra, no sé si está bien usada, pero de contaminarlos, ¿cierto?, con palabra, ¿cierto?, de alguna manera llevar a ellos un mundo al cual no conocen. Sin duda la única manera a través del Evangelio, pero también podemos hacerlo mostrando frutos que sean diferentes y desconocidos para ellos. Hay formas de hacerlo. Pero el punto de esto, hermanos, es que, quizás volviendo un poco al texto, es que nosotros tenemos que meditar muy profundamente que la iglesia está habitada por el Espíritu de Dios. Y por tanto, hermanos, tenemos que procurar que esta comunión con el Espíritu Santo se manifieste en todas las órbitas de nuestra vida. Tanto entre nosotros, que se muestren frutos espirituales, que era básicamente lo que no se mostraba a los corintios, porque si bien en ellos moraba el Espíritu Santo, ya sabemos que el Señor lo reconoce como iglesia, pero no entendían nada, ¿cierto? Entre ellos habían contiendas, y eso entre hermanos no puede ser, porque el Espíritu Santo no promueve y no hace que en nosotros no pone el querer como el hacer para que por nosotros peleemos. Pone, ¿cierto?, entre nosotros frutos preciosos de comunión, de amor, de perdón. Sin duda, hermanos, nosotros tenemos que meditar en el hecho de que el templo es santo y de que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios.
Volviendo a la preocupación del apóstol Pablo respecto de los daños a la iglesia, hermanos. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros descuidamos la unidad de la iglesia porque hemos desentendido, nos hemos desconectado de esta preciosa verdad y hemos sido desconsiderados con esta verdad, negligentes con esta verdad, flojos. ¿Por qué lo digo? Porque de manera práctica, si yo entiendo que este templo, los hermanos que yo veo son el templo de Dios y yo digo amar a Dios, yo tengo que esforzarme en amarlo de la mejor manera posible. Tengo que esforzarme en servirle de la mejor manera posible. Tengo que entender por lo demás que lo que le haga a él, me lo estoy haciendo a mí mismo. Porque todos estamos unidos espiritualmente. Somos un cuerpo, ¿cierto? Sería absurdo, ¿cierto?, de que si pensáramos en un cuerpo, alguien viniera y se cercenara un dedo, porque sí. Muchas veces, y esto es quizás de una manera un poco analógica, ¿cierto? Muchas veces eso es lo que hacemos nosotros, porque desconocemos que somos un cuerpo. Tomo a un hermano que lo desconsidero, que pienso que es el dedo meñique del pie, y lo desprecio, lo hiero, ¿cierto? Pero no me estoy dando cuenta de que al herirlo es como cercenarme, porque básicamente estoy cercenando el cuerpo de Cristo. Estoy hiriendo el cuerpo de Cristo. Y por tanto me estoy hiriendo a mí mismo. El cuerpo, ¿cierto?, como dice el apóstol Pablo, juntamente tiene que actuar organizado. Debemos, hermanos, nosotros tener cuidado con lo que hacemos. Es absurdo pensar que alguien se mutilaría a sí mismo, ¿cierto? Usted no lo haría. Tampoco lo haga espiritualmente. No lo haga con la iglesia de Cristo. Piense y medite en que lo que usted puede hacer puede dañar profundamente a un hermano. Y dañar a un hermano es dañar a la iglesia de Dios, el templo de Dios. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso. Lamentablemente, hermanos, nosotros vivimos en un contexto hoy día donde la gran mayoría de las iglesias este entendimiento no existe y lo que hay es una abundancia de contienda, una abundancia de chisme, una abundancia de murmuración, una abundancia de traición entre hermanos. Y eso no puede ser. Nosotros los hermanos somos una familia. Debemos amarnos, apoyarnos, ayudarnos, decirnos la verdad sin duda, pero con amor. Amonestarnos unos a nosotros en amor. No significa porque nos amamos no vamos a decirnos nada. No. La Escritura nos dice, amonéstense, pero hagámoslo en amor, ¿cierto? Con compasión. Porque aquí ninguno de nosotros es perfecto, que yo sepa. Ninguno, ¿cierto? Todos tenemos problemas. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos mañas que traemos de nuestro hogar. Todos tenemos malas costumbres. Todos tenemos, estamos mal educados, ¿cierto? Pero tenemos que ir moldeándonos como un cuerpo en amor. Tenemos que crecer en ello. Y tomar, ¿cierto?, esta consideración profunda de que lo que le hagamos a la iglesia, ojo, es hacérselo a Dios. El apóstol Pablo eso es lo que quiere decir. El apóstol Pablo quería apelar a la unidad de la iglesia, tiene que apelar a su entendimiento. Y aquí amenaza, derechamente. Versículo 17. Dice, si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quizá la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿alguien puede destruir el templo de Dios? Porque si lo vemos a la luz de la Escritura, ¿cierto? Hay un pasaje muy, pero muy conocido en Mateo 16, donde el Señor está hablando con Pedro, ¿cierto? Y le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, ¿cierto? Y tú eres Pedro, ¿cierto? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, ¿cierto? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, la iglesia prevalecerá. La iglesia siempre estará. La iglesia de Cristo triunfará. La iglesia de Cristo estará hasta la segunda venida del Señor. La iglesia de Cristo nunca será destruida. Habrán focos por acá, las perseguirán, pero nunca la destruirán. Aquí el apóstol Pablo entonces está diciendo que el que destruye la iglesia será destruida, pero ¿cómo si la iglesia no puede ser destruida? Bueno, la palabra griega que es traducida, ¿cierto?, como destruir, es la palabra seiró,
que quiere decir básicamente corromper estructuralmente. Quizás un buen ejemplo para entender esto es que podríamos imaginar un edificio, ¿cierto? El Empire State, ¿cierto? Podría ser de Estados Unidos, o la Torre Eiffel, ya algo más chileno. Es una tremenda edificación, ¿cierto? Para nosotros. Ya, el Costanera Center es más grande. Costanera Center es grande, ¿cierto? Es un edificio que nosotros podríamos ir y tirar unas piedras, ¿cierto? Romper unos cristales, rayarlas, armar un grupo de vándalos y hacer una serie de daños, corromperlas, ¿cierto? Maliciosamente. Pero el edificio no se va a mover, ¿cierto? ¿Significa entonces que, bueno, da lo mismo que lo hagan o no? No. Hay que cuidarlo, el edificio. Pero por más daño que queramos hacerle con medios humanos, no le pueden hacer nada, ¿cierto? No se le puede hacer nada. Esto es una analogía para explicar lo que el apóstol Pablo está apuntando. La iglesia de Cristo va a prevalecer. Nada ni nadie, hermanos, va a ponerle un dedo encima, ¿cierto?, a la iglesia del Dios soberano. Nadie puede. La iglesia está sostenida por Dios. La iglesia se sostiene en esta misma promesa de Dios que prevalecerá. Y va a ser así porque es el Todopoderoso el que la sostiene. Pero hay formas de que nosotros podemos corromperla o podemos, ¿cierto?, corromperla estructuralmente. Hay muchas formas en que los hombres pueden ir a atacar a la iglesia. Y sin duda, hermanos, sin saber, sin entender, los corintios estaban haciendo esto. Muchas veces nosotros con muy buenas intenciones estamos corrompiendo a la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros corromper la iglesia de Dios? ¿Cómo podemos hacer esta destrucción en términos de lo que el apóstol Pablo está hablando? ¿Cómo nosotros podemos dañarla? Bueno, hay formas, hermanos. Si usted murmura contra su hermano, usted está corrompiendo maliciosamente a la iglesia. Es una realidad. Si usted traiciona a un hermano, ¿cierto?, es básicamente traicionar a la iglesia de Cristo. Y sin lugar a dudas es corromper la iglesia, el edificio de Dios. Confundir a los hermanos, sobre todo los más nuevos, también es hacerlo, ¿cierto? Poner en sus mentes o sus cabezas cosas, pensamientos erróneos que los confundan, es corromper a la iglesia del Señor, siendo una mala influencia para los hermanos también, siendo un incitador, un problemático, un efervescente, un hipoalergénico. También, hermanos, puede ser una herramienta de destrucción, que muchas veces estas personas, ¿cierto?, a través de sus acciones contaminan a los demás. Los carnales en general son peligros constantes. Por eso la iglesia debe avanzar y abandonar la carnalidad, porque mientras más carnales haya en una iglesia, más expuesta está la iglesia. Lo que sucedía en Corintios es que estaba lleno de carnales. Y no lo digo yo, se lo dice el mismo apóstol Pablo, así que no estoy haciendo un juicio de valor a los corintios, estoy diciendo lo que el apóstol Pablo le está diciendo. ¿Acaso no sois carnales?, le preguntó, ¿cierto?, hace unos versículos, capítulos atrás. ¿Acaso no sois carnales cuando tienen contienda entre vosotros? Son carnales. Y lamentablemente en las iglesias siempre los hay. Pero mientras más carnales hay, más expuesta está la iglesia del Señor. Más expuesta está a caer en daños. Porque, hermanos, cuando se le rompe el corazón a un hermano, se le rompe el corazón a alguien que es templo de Dios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Si nosotros pensamos, ¿cierto?, en los fundamentos de la iglesia reformada, ¿cierto?, nosotros tenemos que siempre recordar algo. La iglesia reformada no solamente son las 5 solas, no solamente el principio regulativo. Es un alto concepto de la eclesiología. La iglesia tiene un valor incalculable, porque es el templo de Dios. Estos textos avalan eso. El apóstol Pablo está haciendo aquí muy majadero, muy duro, para decir, ojo con lo que hacen con la iglesia de Dios. Ojo, porque si ustedes destruyen al templo, Dios mismo los va a destruir a ustedes. Es una amenaza terrible, ¿cierto? Escuchar ahí que si tú destruyes a la iglesia de Dios, Dios te va a destruir. ¿Y por qué? Porque no solamente para el movimiento reformado la iglesia es importante. Hermanos,
La iglesia es importante para Dios. Dios, ¿cierto? En Efesios dice que a los esposos deberíamos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y murió a sí mismo por ella. O sea, en otras palabras, Dios ama tanto a su iglesia, ¿cierto? Que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por algo el Señor muestra su amor para con su iglesia. Son muy lindas las palabras, ¿cierto?, que encontramos en Zacarías. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará a Él las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. La iglesia, ¿cierto?, el Israel espiritual es la niña de su ojo. Es algo preciado para Dios. Dios defiende, ¿cierto?, a la iglesia de aquel que la corrompe, ya sea un falso profeta, como los perseguidores de la iglesia a través de la historia. También aquellos que se infiltran en la iglesia siendo inconversos. Lamentablemente muchos afectan a la iglesia, incluso sin intenciones, solamente por ignorantes. Pero vemos una enorme cantidad de ejemplos, hermanos, durante la historia de hombres que han perseguido a la iglesia. Y ellos han terminado en destrucción. Qué destrucción más grande que la muerte eterna, ¿no? La justicia del Señor siempre llegará. Muchos tienen, cierto, la venida del Señor por tardanza, como que el Señor no hace juicio, como que se retrasa en su juicio. Pero hermanos, la justicia de Dios llegará. Y las promesas de Dios a aquellos que destruyen la iglesia también se van a manifestar, se van a ser visibles. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no transformarnos en objeto de destrucción de la iglesia. Sin duda aquí el apóstol Pablo hace una especie de amenaza que podría ser casi hiperbólica, ¿cierto? Así como una exageración, sin lugar a dudas, porque lo que está hablando es grave. No nos metamos con la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el que defiende a la iglesia de Dios. Es el Señor que defiende a la iglesia y la defiende también porque la ama, ¿cierto? Pero aquí añade un factor importante. Es porque la iglesia es santa. Quizás el título del sermón hubiera sido más lindo y hubiéramos dicho la iglesia es santa, ¿cierto? Pero sin duda, hermanos, el hecho de que la iglesia es santa quiere decir cosas que son importantes para nosotros y que deben ser por nosotros masticadas y disfrutadas, ¿por qué no? La iglesia, hermanos, es santa porque es el Señor mismo, hermanos, el que la ha apartado. Nosotros, la iglesia de Cristo, no somos santos por nuestras obras. Nosotros no somos santos porque somos realmente unas personas que levitamos en la santidad, ¿cierto? Oramos y no nos paramos de ahí 6 horas, como algunos profetas por ahí lo hacen. Nosotros no es que no nos equivocamos, lo hacemos continuamente. Nosotros fallamos y pecamos. Pero nosotros no somos santos por nuestras obras. Como dice el libro mismo de los Efesios, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros somos santos y sin mancha no por nuestras obras de iniquidad, sino por las obras de Cristo. Nosotros somos santos, hermanos, porque estamos en Cristo. La iglesia es santa porque la iglesia está en Cristo. El Señor, cuando ve a su iglesia, ve a su Hijo. A su Hijo. La santidad desbordante de su Hijo. El gozo eterno en la comunión eterna. Asimismo nos hace parte de Dios al hacernos santos. La iglesia es la propiedad de Dios, el edificio de Dios. Está separada y ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Es por eso que a la luz de entender esto, podemos ir a la segunda carta a los Corintios y escuchar esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué vosotros sois templo del Dios viviente, como os dije? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La iglesia de Cristo, hermanos, nosotros, los que hemos creído, los que hemos entrado por gracia mediante la fe, cuando encontramos esto de no te unas en yugo desigual, ¿se fijan el fundamento que está poniendo el apóstol? Es porque cualitativamente, en calidad, en una condición, en esencia, somos diferentes. Hermanos, nosotros no entendemos muchas veces la santidad que se nos es impugnada en Cristo. Pero cuando el apóstol Pablo dice no se unan en yugo desigual, es porque básicamente nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Porque somos santos, apartados. Cuando nosotros vemos que nos podemos relacionar con el mundo, es básicamente decir que Dios se relaciona con el mar. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio decimos que Dios es santo, santo, santo y que no tiene ni una comunión con el pecado. Bueno, hermanos, nosotros estamos en Dios y deberíamos entender esto y aplicarlo en nuestras vidas para separarnos de todo mal. Cuesta, sin lugar a dudas. Muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos con nuestros defectos, nuestros errores. Tenemos comunión, nos amamos, pero fallamos. Todos en nuestra intimidad tenemos luchas. Y el que no la tenga es un falso. Todos tenemos luchas. Y si no tiene luchas, preocúpese. Todos tenemos luchas por esta carne. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en este pedazo, cierto, de carne dominada por el pecado? Tenemos esas luchas. Y muchas veces nosotros a nosotros mismos nos decimos, ¿cómo podemos estar haciendo esto? ¿Cómo podemos pensar en esto? Pero hermanos, a pesar de eso, somos santos. Cuando decimos que no somos santos por nuestras obras, que son derechamente lacras, trapos sucios, debemos entender algo de fondo. Y es que realmente, hermanos, cuando el Señor nos ve a Cristo en nosotros. La iglesia es santa. Y así como Dios ve a Cristo en nosotros, nosotros deberíamos ver a Cristo en nuestros hermanos. Cuando usted esté murmurando contra un hermano, acuérdese que está murmurando contra Cristo. Cuando usted esté traicionando a su hermano, acuérdese que está traicionando a Cristo. Cuando usted quiera herir a un hermano, acuérdese que no solo lo escupió en la cruz, sino que ahora está tratando de destruirlo a él de nuevo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El apóstol Pablo está llamando a la unidad. Y en ese sentido, entender que la iglesia es el templo de Dios y que aquí mora el Espíritu Santo y que la iglesia es santa y que por tanto es de alguna manera la morada de Dios, debe hacernos conscientes y meditar profundamente cómo nos relacionamos con la iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos.